Muy buenas a todos y bienvenidos un día más. Aprovechando el gran periodo de manifestación en el que nos encontramos, hoy os voy a hablar de uno de los grandes protagonistas de esa manifestación. Estamos hablando del mismísimo Saturno. Un Saturno que justo el día 16 formaliza ese gran sextil del que os hablé en otro vídeo, que por cierto si no lo habéis visto os lo recomiendo, y que durará hasta principios de febrero. Pero para entender cuál es la función de Saturno, tenemos que entender qué supone, qué significa la manifestación. Al final, cuando hablamos de manifestación, hablamos de traer algo de un plano sutil, de un plano energético a la materia, de materializar literalmente. Pues algo así, por ejemplo, como lo que hace el agua en sus tres estados, donde en su estado sutil o gaseoso es vapor de agua, en su estado intermedio sería el agua líquida tal y como la conocemos, y en su estado sólido sería el hielo, ¿no? Pero claro, el agua no es lo único que puede ir de un estado sutil a un estado sólido material, ¿no? Es decir, podemos, por ejemplo, solidificar, materializar una idea, ¿no? Yo tengo una idea sobre algo, ¿no? Un sueño o un proyecto, una acción. Cualquier cosa en el plano sutil, en el plano energético, se puede materializar en nuestro plano físico. Pero claro, para lograr esa materialización o para conseguir que la energía sea funcional en el plano material, esa energía requiere de una estructura a través de la cual se pueda canalizar. Entonces, por ejemplo, en el caso del agua, hasta que se consigue su estado sólido, es decir, el hielo, se necesita una estructura para poder gestionarla, para poder moldearla. Por ejemplo, un vaso, una tubería, un molde, ¿no? Esa funda, la típica funda de los hielos, ¿no? Una vez ya es sólido, ya mientras mantenga su estado sólido, pues perdura en el tiempo. Pero hasta que no consigue ese estado material, hasta que no se materializa, hasta que no se solidifica, la energía necesita un vehículo de manifestación, el cual principalmente está diseñado por una estructura. Es decir, una estructura que lo sostiene. Y mientras la energía siga en estado sutil, va a ser la estructura precisamente lo que le va a dar forma, la que defina sus límites. Por ejemplo, si ponemos agua en un vaso, el agua tendrá la forma del vaso. Si la ponemos en una botella, el agua tendrá la forma de la botella. Y es así como la estructura material a través de la cual canalizamos la energía define el potencial de la energía. Es decir, si la estructura no está habilitada para un determinado uso, pues por ejemplo, si yo tengo una tubería, pero esta tubería no tiene un grifo, pues yo no voy a poder sacar el agua. Y al final el agua será lo que la estructura le permita ser y tendrá la funcionalidad que la misma estructura le permita tener. Por lo tanto, estamos hablando de que para poder gestionar esa energía, hablamos del agua como un ejemplo, pero si hablamos de una idea, hablamos de un concepto, de un sueño, de algo que queremos materializar desde el plano sutil, pues como el agua va a necesitar una estructura a través de la cual manifestarse, es decir, una estructura a través de la cual canalizar esa energía y traerla desde el plano sutil hasta el plano material, permitiendo así a la energía cumplir su sentido y objetivo. Y sin esta estructura, esa idea, ese sueño o ese agua se esparcirá en el limbo sin poder cumplir sentido objetivo alguno. Por tanto, podemos decir que la estructura, entonces, es como una suerte de límite, ¿no? Porque, claro, el vaso, las paredes del vaso, es lo que define hasta dónde puede llegar el agua. O, por ejemplo, si yo tengo un grifo y lo cierro, pues el agua no va a poder circular. Pero estructuras no solamente existen en el plano físico, estructuras existen en todos los niveles. Pues porque, por ejemplo, si yo quiero llevar el agua de un lado a otro, no tengo una forma de canalizarla, difícilmente lo voy a poder lograr. Sin embargo, si ese agua se evapora y en forma de nube se traslada, luego puede condensarse de nuevo en forma de lluvia y acaba llegando, ¿no? Eso sería otro tipo de estructura, un poquito más sutil. Entonces vemos que estructuras hay de muchos tipos. Y al igual que el agua, que puede estar en tres estados, sólido, líquido y gaseoso, la estructura también tiene distintos estados, ¿no? Y esto es debido a que la misma estructura está construida o está constituida de energía condensada. Y es que no solo existe estructura en el plano físico. Aquí podríamos entrar en la estructura del origen, la estructura del plano primordial, ¿no? Esa estructura que nos delimita y nos define y gracias a la cual tenemos la habilidad de percibirnos como seres individuales, ¿no? Es decir, tenemos un límite que define nuestra propia existencia, ¿no? Un límite que define nuestra personalidad. Pero bueno, esa es una historia muy larga, ¿no? Ya hablaremos de ello en otros vídeos. Hoy nos interesa materializar, hoy nos interesa aplicar todo esto en este plano en el que nos encontramos, sabiendo pues, que en el plano sutil no solamente existen sueños, ideas que podemos desear manifestar, sino incluso nuestra propia esencia. Es decir, si yo soy un alma con un potencial, para poder manifestar
ese potencial, necesito una estructura que me permita canalizar esa potencia, esa energía. Entonces, ¿cómo lograr construir una estructura? ¿Quién se encarga de esto? Y aquí tenemos a nuestro fantástico Saturno. Saturno, en astrología, es el encargado de generar la estructura y es por ello que se le conoce como el gran arquitecto, siendo la estructura el signo del cual es regente, es decir, Capricornio. Capricornio, a su vez, forma parte de los 3 elementos de tierra que representan la materia, cada uno desde su modalidad, cuyo opuesto complementario es el agua, es decir, la energía. Ambos, elemento tierra y elemento agua, hablan de un todo, hablan de lo mismo, ¿no? Hablan del estado sólido y del estado sutil de la energía. Y precisamente en este caso, la materia es la encargada de solidificar, de manifestar esa energía de la que hablábamos antes, ¿no? Entonces, ¿cómo lo hace? Pues muy sencillo. En astrología, cada elemento está constituido por 3 signos principales. En el caso de la Tierra, hablamos de Capricornio, de Tauro y de Virgo, donde cada uno de los 3 representa una modalidad de la misma materia, siendo Capricornio la modalidad cardinal, es decir, la capacidad de inicio, la capacidad de abrir la experiencia material a través de la estructura. Tauro, que sería la modalidad fija, y es el encargado de sostener, de generar estabilidad y a su vez frutos. Y luego la modalidad mutable, que es la de Virgo. Y Virgo es el encargado de adaptar la experiencia, de modularla, de fijarse en los detalles y de su funcionalidad. Entonces tiene sentido pensar que inicia la experiencia con la estructura, pero es curioso como en la astrología la estructura, es decir, Capricornio, es el último de los signos que trabajamos. ¿Y qué sentido tiene esto, no? Es decir, ¿no sería lo lógico iniciar creando la estructura? Bueno, y esto es debido a que la materialización de la energía es algo que lleva tiempo. Por ello es muy conocido Saturno como el señor del tiempo, ¿no? Tiempo y constancia. Claro, hablamos de que la materia puede moldear la energía con facilidad, ¿no? Ponerle límites, ordenarla, dirigirla. También por eso es conocida como la autoridad, ¿no? Es decir, la energía de la estructura es la que ordena, la que autoriza, la que te permite generar, la que te dice hasta dónde. Y sin embargo, la misma energía es capaz de moldear la materia, como por ejemplo la erosión que se genera a través del agua con la roca, ¿no? Pero claro, este proceso requiere de constancia, de esfuerzo, de paciencia. Es decir, que la gota vaya cayendo durante mucho tiempo para poder moldearlo a la inversa, es decir, moldear la materia a través de la energía. Y es precisamente por este hecho que Capricornio y su regente Saturno es el último signo de tierra, porque hasta que nosotros no podemos moldear o construir una estructura que sea coherente, que sea acorde a lo que nosotros realmente necesitamos de tiempo, de constancia y de paciencia. Somos como ese agua, ¿no?, que gota a gota va moldeando la roca, ¿no? Y hasta ese entonces iniciamos la experiencia en esta materia con una estructura que es ajena a nosotros. Es decir, hasta que nosotros no construimos nuestra propia estructura, somos moldeados, somos limitados, somos autorizados por una estructura externa. Es decir, que cuando iniciamos la experiencia, Saturno, el Saturno que vivimos, es un Saturno ajeno a nosotros, es decir, lo estamos proyectando fuera. ¿Y cómo podemos identificar a Saturno? Pues generalmente Saturno, como digo, sería la estructura, la autoridad, el límite. ¿Quién es la estructura, la autoridad y el límite en nuestra vida cuando somos unos niños? Pues generalmente nuestros padres, ¿no? O incluso podemos ir más allá, ¿no? ¿Con qué estructura iniciamos nuestra experiencia? Con el cuerpo físico, cuya estructura nos la entregan nuestros padres. Luego ya con el tiempo nosotros la vamos a ir moldeando, ¿no? Por ejemplo, pues si la tenemos en cuenta, nos hacemos responsables de nuestro cuerpo, la podemos optimizar, ¿no? Pues yo, por ejemplo, puedo entrenar, me puedo alimentar bien, puedo descansar y hacer que la estructura o vehículo de manifestación se optimice, ¿no?, mejore, o pues puedo dejarlo de lado, no hacerme responsable y pues que con el tiempo vaya empeorando, ¿no? Al final hablamos de que iniciamos la experiencia recibiendo, con Tauro. Tauro siendo la casa 2, el segundo signo del zodíaco de la experiencia que inicia con Aries. Entonces, empezamos recibiendo frutos, ¿no? Nos cuidan nuestros padres, nos dan un cuerpo, nos dan una estructura que vemos en astrología
que tiene mucho que ver con nosotros, aunque esté fuera, ¿no? Al final es una parte de nosotros, nuestro propio Saturno, proyectado hacia afuera. Y por tanto, pues el cómo sean nuestros padres después define mucho nuestra existencia. O simplemente nosotros vivimos la experiencia de nuestro Saturno proyectado afuera y pues somos atraídos por los padres correspondientes que nos facilitarán esa experiencia, ese Saturno, esa estructura. De esto también hay mucho que decir y tampoco nos vamos a ceñir mucho a ello. La cuestión es que nosotros iniciamos la experiencia con una estructura que está proyectada fuera, un Saturno que está hacia afuera. Y es desde fuera que nos dicen cómo, dónde y cuándo. Y esta es la conocida como la estructura familiar, el primer Saturno que experimentamos. Posteriormente a ello, cuando Saturno da una vuelta completa al círculo del zodíaco, es decir, alrededor de los 29 años, experimentamos una nueva dimensión de Saturno, donde generalmente por esas fechas, con el retorno de Saturno, nos enfrentamos a una estructura mayor a la familiar, es decir, la estructura social. Y así sucesivamente vamos ampliando nuestra experiencia de Saturno, ¿no? Pues desde nuestros padres, a nuestros jefes, a las autoridades, allá donde exista límite, estructura y autoridad. Entonces, claro, dentro de todo este escenario, ¿cómo podemos nosotros gestionar? ¿Cómo podemos nosotros materializar? Es decir, ¿tenemos que esperar a que Saturno dé las vueltas necesarias para que lo acabemos integrando? Lo cierto es que, a pesar de que los retornos de Saturno cada 29 años en nuestra vida marcan un antes y un después en nuestra perspectiva de lo que es la estructura, no tenemos que esperar a que suceda, ¿no? Y de hecho hay muchas personas que lo consiguen integrar, que consiguen hacer uso de esa energía, de ese Saturno, muy temprano en su vida, especialmente personas que tengan un aspecto con Saturno importante en su carta, es decir, que Saturno en su carta tenga un peso importante. Esas personas, desde bien pequeñitos, pues van a sentir una responsabilidad mayor, ¿no? Se les va a pedir, la vida le va a pedir que tenga una responsabilidad mayor. Y cada uno tiene un Saturno concreto en carta, ¿no? Un Saturno que define cómo es su estructura, dónde se genera su estructura y que, bueno, principalmente van a ser los límites, es decir, vamos a tener una esencia, algo que manifestar que generalmente suele ser superior, ¿no? Entonces tenemos que expandir esa estructura y hasta que no la expandamos vamos a sentir límite. Es por eso que Saturno donde se encuentra generalmente al principio se siente como límite, ¿no? Y es un límite que además viene proyectado desde fuera, porque estamos proyectando esa estructura fuera. Es ahí donde nuestro padre nos pone límites, que dice, no puedes salir hasta tal hora, o tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro, ¿no? Es decir, no decidimos nosotros porque la autoridad, la estructura, viene definida desde fuera. Esto pasa para todo el mundo, y es lo que llamamos un Saturno proyectado afuera, es decir, un Saturno en sombra. Es decir, la energía de estructura, la energía de autoridad en nuestra vida en ese momento está proyectado hacia afuera. Y ojo, para muchas personas esto sigue siendo así el resto de sus días, ¿no? Donde ellos pueden hacer hasta donde los de afuera les dictan, ¿no? Pues si es su padre, luego es su jefe, luego es las leyes, luego es su pareja, luego es X, ¿no? Porque al final se puede proyectar donde sea, ¿no? No puedo hacer esto porque encuentro límite, porque encuentro un obstáculo, porque no tengo una forma para materializarlo, que no tengo una forma para llevarlo a cabo, para canalizar eso que yo pienso, siento en el plano físico material. Entonces, ¿cómo lograr materializar todo eso que nosotros somos? ¿Cómo lograrlo? Pues es muy sencillo. Como en el vídeo de la sombra explicamos, hablamos de que cuando una energía en nuestra carta está proyectada hacia afuera, hablamos de que está en sombra, hablamos de que está en nuestra parte inconsciente. Y por tanto, la forma de coger las riendas de esa energía sería a través de su tributo. ¿Cómo conseguimos materializar en nuestra vida? Pues es muy sencillo. Es coger nuestro Saturno y empezar a tributarlo. ¿Qué significa tributar a Saturno? Tributar a Saturno supone hacerse cargo, hacerse responsable de esa estructura, no dejarla en manos de otros, ¿no? No esperar que sean otros los que nos digan cómo y dónde y de qué manera tenemos que hacer las cosas, ¿no? Sino ser nosotros los que digamos, voy a poner el trabajo, el esfuerzo y todo lo que se requiere para que ese agua moldee la roca de una forma coherente con cómo soy yo. Luego veremos que esa forma viene indicada en nuestra carta, ¿no? Es decir, el Saturno que tengamos en carta, en su signo y en su casa, y a su vez donde tengamos a Capricornio, pues va a definir dónde y cómo tenemos que poner ese esfuerzo. La cuestión con todo esto es acabar construyendo una estructura que nos permita
manifestar todo nuestro potencial. Una estructura que sea coherente con nuestro interior. Y justo ahora que tenemos a Saturno en Piscis y que estamos en este periodo de manifestación, es un momentazo para conseguirlo. La idea con todo esto es volvernos nuestra propia autoridad, volvernos nuestra propia estructura, volvernos el Saturno de nuestra vida. Y esto supone ser absolutamente coherente con esa parte energética en nuestro plano físico. Porque no hay que olvidar que Saturno en nuestra vida es nuestro Saturno natal. Es decir, la autoridad o el límite o dónde nos vamos a tener que esforzar, dónde vamos a tener que ser constantes, pacientes, como esa gota que acaba moldeando la roca, viene definido por nuestro Saturno natal, ¿no? Entonces, si yo estoy tributando a mi Saturno natal, cuidado, cada uno tiene el suyo. Yo no os puedo decir a vosotros, hay que hacer las cosas de esta manera, porque cada uno va a tener su forma particular de tributar a Saturno. Pero para todos, y digo para todos, la clave del éxito, de la manifestación de todo su potencial, está definida por su Saturno natal. Es decir, que sabiendo dónde tenemos a Saturno por signo y casa, dónde tenemos a Capricornio, qué aspectos hace ese Saturno con nuestra carta o ese Capricornio, vamos a saber cuál es la clave de nuestro éxito, siendo éxito la manifestación de todo lo que llevamos dentro. Porque todo lo que llevamos dentro es lo que nos aporta plenitud. Es decir, cada uno en su carta tiene una energía, tiene una estructura, tiene una serie de elementos que si logra manifestarlos en este plano físico, para lo cual, como digo, es necesaria una estructura, es cuando uno personalmente obtiene el mayor grado de plenitud. Y esto, para cada uno, puede ser también único y exclusivo. Es decir, cada uno se sentirá cómodo según diga su luna. Le gustará lo que diga su Venus, actuará como diga su Marte, pensará como diga su Mercurio, así sucesivamente con todos los planetas. Pero todos ellos necesitan un Saturno, una estructura a través de la cual funcionar y a través de la cual poder manifestarse. Por eso es tan importante ese Saturno. Y es literalmente la clave del éxito en la vida. Para cada uno, como digo, a su forma, a su manera. Entonces, cuando uno logra convertirse en su Saturno natal, cuando uno logra tributar a ese Saturno, a esa estructura, a esa energía en su vida, esa estructura deja de buscar un espacio desde fuera. Y esto es algo muy curioso, ¿no? Es cómo se percibe cuando uno empieza a tributar esa energía. Porque es como si te volvieras invisible para las autoridades externas. Es más, es posible que si lo estás tributando correctamente, los demás te vean como alguien muy responsable y nadie venga a decirte nada porque suficientemente estás tributando la energía como tu carta te está pidiendo que lo hagas. Y ahí donde antes habían límites, ahí donde antes venían desde fuera esos límites o esa autoridad a decirte pues hasta aquí, eres tú el que decide hasta dónde. Obviamente, para llegar más allá de esos límites, siendo energía, siendo esa energía que nosotros somos a través de este vehículo de manifestación, necesitamos de aplicar la energía de materialización de Saturno, que es paso a paso, gota a gota. Y poco a poco vamos pudiendo moldear ese límite. Esto nos da muchas pistas, muchísimas pistas. ¿Por qué? Pues porque allá donde estemos encontrando límites, allá donde queramos llegar y no estemos logrando llegar, es Saturno proyectado fuera. Y es ahí donde uno puede encontrar las pistas para ver, oye, ¿estoy tributando como corresponde a Saturno? Entonces aquí hablamos de coherencia, o sea, coherencia de lo que yo tengo dentro a lo que yo tengo fuera. Por ejemplo, cuando aparece un límite desde fuera, en el sentido de que las cosas no suceden cuando yo quiero que sucedan. La pregunta sería, ¿estoy siendo coherente? Es decir, ¿estoy haciendo yo las cosas cuando quiero hacerlas? Porque claro, mucha gente pensará que no tiene nada que ver el hecho de que yo, por ejemplo, me haya planteado hacer X y que al final no lo haga, ¿no? Con, por ejemplo, que yo quiera que parezca X cosa que igual no tiene nada que ver con eso que estábamos hablando antes, y no se manifiesta cuando yo quiero, ¿no? Como que se demora, como que no hay garantías, ¿no? Y lo que tenemos que entender es que eso que estamos viendo es Saturno. Y que la forma en la que yo tributo a mi Saturno, si mi Saturno me dice, si te propones algo, tienes que ser coherente, ¿no? Cada uno, ya os digo, su Saturno le va a pedir las cosas de una manera y en un lugar de una forma concreta. Pero si nuestro Saturno nos dice, no, tú tienes que hacer las cosas y comprometerte con ellas y mantener y sostener, llevar una cierta disciplina, cuando yo no sostengo una coherencia para con eso, en otros ámbitos de mi vida, Saturno me va a decir, yo soy tú. Y si tú no te comprometes, yo no me comprometo. ¿Me explico? Entonces, claro,
para solventar el hecho de que fuera no sucedan las cosas como a mí o cuando a mí me gustaría, la idea es tributar desde dentro y hacer las cosas como a mí me gustaría y cuando a mí me gustaría. Pero claro, ahí está la dificultad, ¿no? Porque claro, sin importar el área de tu vida o el contexto de tu vida donde encuentras el límite, 100% que si tú encuentras el límite fuera es porque tú, en tu vida, no estás tributando esa energía como corresponde. Entonces, al final, la vida, lo que vemos en nuestro entorno nos habla mucho de nosotros mismos, ¿no? Y en este caso, pues, de cómo gestionamos nuestra propia estructura. Porque literalmente vamos a estar atrayendo a nuestra vida el cómo estemos tributando a nuestro Saturno, es decir, desde fuera, los límites, la autoridad y la capacidad de manifestación que nosotros tengamos va a tener mucho que ver con cómo estemos gestionando nuestra energía desde dentro. Entonces al final Saturno se vuelve como una suerte de juez interno, ¿no? Un juez que define o delimita nuestra experiencia en la Tierra y cuánto de nosotros podemos manifestar. Entonces, hasta que no tributamos a su energía, ese juez va a venir desde fuera, proyectado pues, en mi padre, en mi jefe, etc. Pero claro, cuando empezamos a tributarlo, Saturno deja de venir desde fuera, ¿no? Y precisamente esa es una de las pistas que nos dice si lo estamos haciendo bien. Es decir, me encuentro límites desde fuera, me ponen límites desde fuera, o soy yo el que pone límites y el que decide cuándo y cómo en mi vida. Y es curioso porque, por ejemplo, para las personas que tienen aspectos tensos a planetas importantes de su carta, por ejemplo, en mi caso tengo un Saturno opuesto al Sol, ¿no? Y cuando era un crío, pues bueno, siempre veía esa autoridad desde fuera, ¿no? Que se oponía a mi Sol, ¿no? Es como que algo desde fuera siempre me ponía límites, siempre tal. Y yo pues me he quejado mucho de las figuras que han representado el papel de Saturno en mi vida. Pues, por ejemplo, me he podido quejar de lo estricto que han podido ser mis padres o mis jefes o tal. Y claro, cuando empecé a tributar mi propio Saturno, me di cuenta de que ese juez, ¿no?, que yo veía desde fuera proyectado, era yo. Y a día de hoy, que soy mi propio Saturno, que soy mi propio jefe, pues me doy cuenta de que si me había quejado alguna vez de mis padres o de mis jefes, yo soy peor todavía. Y que yo soy aún más estricto, soy aún más quisquilloso, aún más exigente. Claro, al final es como de... Hace gracia pensar que en algún momento me pude quejar de un Saturno en el exterior, ¿no? Cuando digo, joder, es que ese Saturno era yo. Y ahora que yo lo estoy tributando, bueno, es cuestión de perfilar, ¿no? Es cuestión de, pues la carta nos dice cómo hacerlo, la carta nos explica, ¿no?, cuál es el proceso, y claro, hay que amoldarlo con el resto de planetas, que en un principio, pues bueno, hasta que uno no domina la energía saturnina, es como que va intentando construir pues, de la manera que sabe, de la manera que le nace, ¿no? Y poco a poco va perfeccionando esa manera. Pero es curioso comprobar cómo cuando empezamos a tributar la energía de Saturno, deja de aparecernos desde fuera ese juez, ¿no? Deja de juzgarnos la gente desde fuera, dejan de poner los límites desde fuera y es como que eres tú el que pones límites y tienes que aprender a hacerlo. Porque claro, muchas veces, según también la configuración, nos podemos ir de un extremo al otro, ¿no? Y decir, de no hacer nada, hacerlo todo, o de permitirlo todo a no permitir nada, ¿no? Es decir, poner mucho o poco límite. Al final es una cuestión de equilibrio. Y claro, es un tema interesante porque si en algún momento habéis pensado que hay límites desde fuera, ¿no? Pues que queréis conseguir algo, pero hay un obstáculo, hay un límite, bien porque no tenéis medios para lograrlo, o bien porque hay alguien que os lo impide, o pues alguna situación que de alguna forma os limita. Cuando empezáis a tributar ese Saturno desde dentro, el límite, el juez o la autoridad externa como que va menguando a medida que vosotros vais creciendo en energía de Saturno y es como que estáis absorbiendo esa energía y ya esa energía deja de buscar tributo desde fuera, ¿no? Y claro, cuando tú encarnas tu propio Saturno, encarnas ese juez interno y entonces las cosas empiezan a cambiar. Empiezas a ver cómo tú eres, cómo te juzgas, cómo... ¿no? Y es interesante ver este proceso, ¿no? Por eso, pues ya os digo, si en algún momento sentís que tenéis un límite fuera, la idea es que es como vuestro Saturno diciendo, que estoy aquí, tribútame, ¿no? Es como de, que me has olvidado, que no me estás usando. Y entonces, cuando tú lo utilizas, cuando tú tributas esa energía, ya deja de buscar un tributo desde fuera, ¿no? Entonces, es muy interesante comprobar cómo el tributo de la energía saturnina elimina los límites que podamos encontrar fuera, literalmente. Pero claro, ¿cómo se tributa la energía saturnina? Pues a veces no es sencillo. A veces, pues bueno, paciencia, constancia y esfuerzo de la manera y en el lugar que nuestra carta natal nos diga. Al final lo que estamos haciendo con todo esto es
materializar la misma energía saturnina que nosotros somos. Es decir, materializar nuestra estructura, materializar la estructura que nos permitirá construir unas raíces que sean lo suficientemente fuertes para tener una estructura anclada en nuestra realidad que nos permita materializar todo ese gran árbol que nosotros somos. Y al final es como construir la estructura que va a permitirnos crecer en todo eso que a nivel sutil somos, en un plano elevado somos, ¿no? Claro, esa semilla, ese árbol que antes fue una semilla, ha tenido que pasar por un proceso lento de trabajo, de constancia, hasta que finalmente puede ofrecer esos frutos. Donde, por ejemplo, si esa semilla se encuentra con pues, un suelo de cemento, no todas las semillas se encuentran con suelos de cemento, pero si mirásemos la carta natal de esa semilla, es muy probable que en su carta natal nos saliera un Saturno potente, un límite potente. Y ese límite, como digo, lo había proyectado fuera en el muro de cemento. Pero si en vez de una planta hablamos de una persona y nosotros tenemos su carta y vemos ese Saturno, en la carta también nos dice cómo poder sortearlo. Y generalmente el hecho de que se encuentre el límite desde fuera, cuando empieza a tributar su propio Saturno, ¿cómo puede romper la semilla el muro de cemento? Pues con una fuerza equiparable. Entonces, al final, cuando nosotros encontramos límites desde fuera, ya os digo, todo esto se ve en carta, es decir, no es nada casual ni nada que, oh, mira, por mala suerte me ha aparecido este límite. No, todo está definido en nuestra carta en el momento de nuestro nacimiento. Entonces ahí nosotros vemos cómo no es casualidad que aparezca este límite. Y ese límite es la puerta que cuando nosotros construyamos la estructura necesaria para abrirla, esa estructura que hayamos generado es precisamente lo que nos va a definir, lo que nos va a permitir, ¿no? Y es algo así como que todo límite en nuestra vida está diseñado para hacernos crecer, para hacernos construir la estructura que nos va a permitir manifestar todo nuestro potencial. Por tanto, ningún límite es casualidad, ningún obstáculo es casualidad y todos están diseñados con el objetivo de ayudarnos a generar la potencia o la fuerza necesaria para enfrentarlos. Pero no por el simple hecho de enfrentarnos a eso, sino porque eso después lo vamos a necesitar o porque nuestro espíritu tiene la capacidad de manifestar esa cualidad, ¿no? Entonces, si yo encuentro un límite en una energía, llámala X, significa que yo tengo que madurar esa energía de una forma en la que, gracias a la maduración de esa energía, gracias al trabajo y el esfuerzo en esa energía, yo me voy a convertir en una fuerza capaz de superar ese obstáculo y, por tanto, voy a ganar en maestría de esa energía. Y finalmente, Saturno en nuestra carta nos va a decir dónde, por un lado, vamos a tener límites, ¿no? Es decir, dónde vamos a encontrarnos con un obstáculo, pero también cómo cuando aplicamos esa energía de esfuerzo, ¿no? Esa materialización y nos volvemos nuestro Saturno natal, es decir, tributamos a nuestro Saturno, dónde vamos a obtener un gran potencial de manifestación. Entonces, allá donde tengáis a Saturno, sí es cierto que vais a tener que poner un poquito más de esfuerzo, pero es el lugar donde Saturno os está diciendo que a la larga, allí, vais a conseguir generar una maestría en esa energía. Y el cómo, de qué manera, nos lo dice nuestra carta. Cuidado, que el tributo a Saturno es algo que lleva tiempo. Al final, es como nuestra estructura va a ir evolucionando con el tiempo, ¿no? Y primeramente vamos a poder o vamos a querer manifestar una parte de nosotros, pero nuestra carta es una energía en despliegue, lo que significa que poco a poco vamos a ir descubriendo más de nosotros mismos y poco a poco nuestra estructura se va a ir ampliando. Por tanto, es algo así como siempre existe un límite, pero siempre como podemos ir poquito a poquito, como esa gota a gota, ir ampliando y expandiendo ese límite. Entonces, claro, esto cambia mucho las cosas, ¿no? Porque si lo ponemos a efectos prácticos, si yo tengo un sueño o tengo una idea, si yo quiero llevarla a cabo, si yo quiero manifestarla, es nuestro Saturno natal el que nos va a decir cómo, de qué manera, dónde tengo que poner yo el esfuerzo, de qué manera tengo que poner yo ese esfuerzo. Pero claro, Saturno también se mueve por la carta, ¿no? Y es precisamente cuando Saturno entra en un signo y hace aspecto con nuestro propio Saturno, con el resto de la carta, lo que va a dar matices a nuestro tributo de Saturno. Pues por ejemplo, ahora que tenemos a Saturno en Piscis, Saturno nos está pidiendo coherencia. Entonces, si yo entiendo mi Saturno natal y sé cómo tributarlo según signo y casa,
Saturno en tránsito nos estaría diciendo sí, pero eso que estás haciendo, aplícale coherencia. Es decir, ahora estamos hablando de matiz, de coherencia con nuestra parte más elevada. Es por eso, por lo que la construcción de nuestra estructura, según signo y casa, como digo, es decir, a nuestra manera, ahora estamos en el momento perfecto para que esa estructura se vuelva coherente con nuestra parte más elevada. Y eso hace de estos momentos momentos fantásticos para materializar algo que está muy arriba. Y más ahora que tenemos a Neptuno en Piscis, ¿no? Está volviendo esto un gran momento para materializar un sueño, un anhelo que proviene de lo más alto, que proviene de nuestro espíritu. Y claro, ¿por qué entonces Saturno es la clave del éxito? Porque eso que cada uno tiene en su foro interno, en su parte más elevada, un sueño muy profundo, muy potente. La forma de lograrlo no solo es con el matiz de ser coherente, la base de todo esto es a nuestra manera. Es decir, Saturno natal por signo y casa. Y claro, Saturno está mal visto porque inicialmente, como os digo, se vive como un límite, ¿no? Cuando Saturno pasa por una parte de nuestra carta, hace aspecto con algún planeta, es como que Saturno le muestra una puerta que está cerrada, ¿no? Y vivimos el límite, ¿no? Es decir, no puedo atravesar esta puerta. Pero claro, hay una puerta. Antes no había esa puerta. Es decir, antes no éramos conscientes de que había una puerta ahí y no estábamos sintiendo el límite. Entonces, cuando aparece Saturno es como que aparece la puerta como límite. Y nos dice, ¿te atreves a atravesar esa puerta? Es decir, nos da la oportunidad de nosotros abrir esa puerta. Claro, ¿cómo? Pues somos energía. Pues, si somos energía, ¿cómo materializamos? A través del esfuerzo, la paciencia, es decir, poquito a poquito. Aquí, con Saturno es más la constancia que la intensidad. Con Saturno es más el poco a poco que hacer mucho de golpe, ¿no? Y claro, esa puerta, ¿no? Donde sea que se encuentre, ¿no? Pues si, por ejemplo, si Saturno me está haciendo una oposición al Sol, me está diciendo que para poder manifestar ese Sol, en el opuesto complementario del que yo tenga el Sol, hay un límite. Y ese Sol se va a encontrar con una puerta que va a poder expandir su energía cuando a través del tributo de la energía del Saturno natal de esa persona que tiene el Saturno opuesto al Sol, logre abrir la puerta, ese Sol va a ver su energía expandida más allá del límite que antes ni siquiera era capaz de percibir. Con lo cual, con todo esto lo que quiero decir es que Saturno es una energía que, aunque a priori pueda ser compleja, ¿no? Decir, oh, es que se siente como pesado. Se siente, ¿por qué? Porque requiere de tiempo, requiere de constancia, y al principio se ve como un límite, pero que cuando nosotros tributamos su energía, ese límite nos lleva más allá. Y algo muy bueno que tiene la energía de Saturno es que Saturno es muy agradecido. ¿Por qué? Porque aquello que cuesta tanto de construir, que la gota moldee la roca, es difícil, pero cuando el agua ha conseguido moldear la roca, eso perdura en el tiempo, eso se sostiene. Es como que todo el esfuerzo, todo el tributo que hagamos de Saturno es algo que de alguna forma construirá una estructura que se va a sostener en el tiempo y que merece muchísimo la pena de tributar, ¿no? Porque al final es como de si queremos algo, Saturno nos va a decir, vale, gánatelo, pero cuando lo hayas conseguido, es como que Saturno nos garantiza que va a perdurar, que se va a mantener, que eso lo vamos a poder disfrutar en el tiempo, todo el tiempo que nosotros queramos, porque para poder cambiarlo, de nuevo, tendríamos que moldearla de nuevo, ¿me explico? Entonces, mucha gente no ve digamos, el más allá de esa puerta, ¿no? No ve que esa puerta se puede atravesar y ve la puerta y dice, joder. Pero cuando entendemos la energía de Saturno y entendemos que lo que busca Saturno es permitirnos materializar, permitirnos hacer que la energía, que lo sutil se manifieste en nuestra realidad, cuando aceptamos su energía, cuando empezamos a tributarla, cuando nos volvemos Saturno en nuestra vida, es cuando nos volvemos los grandes arquitectos de nuestra propia experiencia en la Tierra. Y no es bonito pensar que todo lo que consigamos materializar, todo lo que consigamos manifestar, depende absolutamente de nosotros. Pues bien, hasta aquí el vídeo de hoy. Próximamente colgaré el vídeo donde voy a hablar de Saturno en cada signo y Saturno en cada casa para que cada uno sepa cómo tributar a ese Saturno interior y con ello cómo volveros los grandes arquitectos de vuestra vida. Y al hacerlo,
construir y materializar todo aquello que siempre habéis soñado. Así que si os ha gustado, no olvidéis darle like, suscribiros y activar la campanita para no perderos todos los vídeos que están por venir. Sin más que añadir, me despido. Hasta la próxima.